Cada año, y por desgracia, millones de personas son diagnosticadas con cáncer en todo el mundo. Se estima, según la Sociedad Española de Oncología Médica, que en 2020 se diagnosticaron más de 18 millones de casos y se prevé que para 2040 aumente hasta los 28 millones. Pues imagina que con toda la información clínica que tenemos sobre una persona, pudiéramos crear un gemelo digital en el que probar tratamientos personalizados y predecir los efectos que tendrá dentro de su organismo antes de tomar ninguna decisión. La evolución exponencial de la inteligencia artificial en el sector sanitario nos ofrece una nueva esperanza en la batalla contra el cáncer. Una batalla importante para todos, donde la tecnología tendrá un papel esencial para salvar vidas. Esto es IA Tech Talks, el podcast de Bernatech donde la inteligencia artificial del futuro se explica hoy. Dentro intro que comenzamos. Muy buenos días y bienvenidos a IA Tech Talks. Yo soy Iago Pérez y este es un nuevo trayecto dentro de este viaje en el que nos acompañarán grandes amigos y profesionales del sector para hablar sobre cómo la inteligencia artificial está transformando nuestro mundo. Pero nos gusta hacerlo de forma práctica, desgranando todas las tecnologías que parecen del futuro pero que en realidad ya están aquí. Si os gusta nuestro contenido, podéis dejarnos un like y suscribiros a nuestro canal de YouTube o a las principales plataformas de audio como Spotify, Apple Podcast o Podimo. El programa de hoy lo titulamos Inteligencia Artificial y Oncomatología, una nueva forma de luchar contra el cáncer. ¿Qué vamos a ver en este programa? Vamos a ver una primera parte dedicada a proyectos tecnológicos de investigación en las neoplasias hematológicas y luego profundizaremos un poco más en las aplicaciones y ventajas de la inteligencia artificial dentro de la oncomatología, pero sobre todo dentro de la genómica y de la medicina de precisión. Pero vamos a hablar ya de inteligencia artificial porque nuestro invitado de hoy promete que sabe mucho. Ya se está riendo, pero sé que es verdad. Hoy nos acompaña Adrián Mosquera, a ver si lo digo bien, especialista en hematología y hemoterapia en el Hospital Universitario de Santiago de Compostela y también investigador líder del grupo E60 en hematología computacional y genómica dentro del IDIS. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. La verdad es que encantado de estar aquí con todos vosotros y solo por comentarte que el título del grupo que acabas de mencionar nos lo tuvimos que inventar nosotros porque como no existía esta disciplina, pues... Buena forma de empezar el programa. Sí, ¿verdad? es una buena forma dijimos, ¿qué hacemos? Pues hematología computacional. Perfecto. Bueno, suena interesante por lo menos, ¿eh? Así que... Perfecto. Pues nada, la primera pregunta para la gente que no te conoce, ¿quién es Adrián Mosquera? ¿Cómo te definirías? Bueno, pues yo soy un oncohematólogo de 35 años de edad en este momento, que nací aquí en Coruña, de hecho, y estoy actualmente trabajando en un hospital clínico de Santiago de Compostela, donde soy dirijo un poco la línea de inteligencia artificial y genómica de mi equipo de investigación y aparte pues también me especializo en el tratamiento de ciertos tipos de tumores como son los linfomas, ¿no? Los tumores derivados de las células del sistema inmunitario y bastante frecuentes, por cierto, en gente joven. Y yo también soy doctor en medicina. Tengo ahora mismo pues, en marcha varios proyectos competitivos a escala nacional e internacional orientados a la aplicación de tecnologías computacionales en este campo y también, también hago muchos ensayos clínicos para evaluar nuevas terapias en el contexto de pacientes, ya a nivel no solo de laboratorio, sino llevándolo también a la práctica. Y un poco el área en la que nos hemos, por así decirlo, diferenciado ha sido en la parte de inteligencia artificial, ¿no? O sea, surgió como una necesidad derivada de mi línea de investigación desde que era incluso estudiante de medicina, una pasión por los datos, una pasión por la precisión, una pasión por la optimización de procesos, casi a escala de ingeniero, llevada a la medicina, nos volcó por este área que es al final pues, el uso de la inteligencia artificial en cáncer. Sí. Muy bien, pues sé que lo hablábamos antes cuando estabas llegando aquí y no te gusta esta pregunta, pero
¿Recuerdas cuál fue tu primer recuerdo de la infancia relacionado con la tecnología? Sí, yo de hecho recuerdo mi primer recuerdo también, que sé que tenía 2 años porque recuerdo que estaba un primo mío diciéndome cuántos años tenía y yo le hacía así, con el dedo, ¿sabes? Y él me corregía y me decía, no, tienes 2, ¿sabes? Por eso recuerdo muy bien, estas cosas las tengo muy grabadas. Y el relacionado con la tecnología, yo fíjate, el que más me impacta, y lo estaba pensando ahora, y el que primero me vino a la cabeza fue cuando una prima mía de aquí de Coruña nos trajo una cámara de fotos de esta que sacaba la foto en el momento y se autorrevelaba. Sí, la Polaroid, ¿no? Sí, la Polaroid esta, sí. Y a mí me pareció fascinante. Aquello me pareció, vamos... Que ahora vuelven a estar de moda. Sí. Y aquello diría que es mi primera experiencia con la tecnología que me dejó verdaderamente fascinado, sí. Muy bien, pues vamos a empezar ya con el tema de hoy, que es la inteligencia artificial y el sector sanitario. Vamos por esta primera parte de proyectos tecnológicos en cuanto a la investigación en hematología. Pero antes de hablar un poco de proyectos específicos, ¿podrías decirnos un poco en qué tipo de enfermedades más concretas se centran vuestras investigaciones? Sí, bueno, nuestras investigaciones se centran principalmente en hematología. Entonces, ¿qué es la hematología? Mucha gente no lo sabe. A veces me dicen, ¿eso es lo de los hematomas? Y yo, no. Vamos a entrar. Sí. Empezamos de nuevo, por favor. Salga por la puerta y vuelva a entrar, ¿no? Es la especialidad que se dedica a estudiar y tratar las enfermedades del sistema hematopoyético y de la coagulación de la sangre. Entonces nos dedicamos, pues, por ejemplo, yo diría que un 70 o 80% de lo que hacemos es diagnosticar y tratar cáncer, ¿vale? Cáncer como la leucemia, cáncer como el linfoma o el mieloma múltiple, que son derivados de diferentes estirpes de células que viven dentro de la médula ósea y del sistema linfático, ¿no? de la inmunidad. Y luego, pues también tenemos un área muy importante, como decía previamente, en el área de coagulación, aunque yo no me dedico directamente a esto, pero sí, bueno, es una de las disciplinas de la especialidad, la hemostasia y la trombosis, pues pacientes hemofílicos, pacientes con problemas de hipercoagulabilidad que forman trombos. Todo esto es sustrato de la hematología como especialidad. Yo personalmente me dedico más a cáncer, ¿no? Como os mencionaba antes, principalmente a procesos proliferativos como el linfoma de Hodgkin o el no-Hodgkin. Pero bueno, obviamente dentro de nuestra disciplina hay una gran variedad, tanto asistencial como diagnóstica. Eso sí que es una cosa característica en España, que hacemos tanto el diagnóstico por técnicas avanzadas, como las genómicas y la citometría de flujo, así como otras convencionales, ¿no? Y bueno, y también el tratamiento de estos problemas hematológicos, ¿no? Vale, ¿en qué proyectos de investigación estás embarcado actualmente relacionado con esto? Jesús, eso es una pregunta muy complicada porque hacemos muchos. Los más relevantes. Los más relevantes. Es que tenemos muchos, verdaderamente ahora mismo existen muchos. Todos tienen en común el uso pionero o cuasi pionero de la inteligencia artificial para intentar optimizar una necesidad médica, ¿no? Una necesidad médica no cubierta o mal cubierta. Que pueden tener que ver con el diagnóstico, con el tratamiento o con el acceso a la información. Y diría que, bueno, tenemos así un proyecto grande para la predicción de agresividad de un tipo de tumor que se llama mieloma múltiple a escala internacional. Intentamos definir un mieloma múltiple de alto riesgo biológico en base a integrar datos genómicos de ensayos clínicos que se han hecho en toda Europa para definir un perfil consenso de riesgo a través de una herramienta de inteligencia artificial, es decir, una aproximación totalmente basada en datos. Tenemos un proyecto para identificar nuevas dianas terapéuticas para la inmunoterapia, para el tratamiento sin quimio de los tumores. Este es del Carlos III. Tenemos también un proyecto de análisis de proteínas para la generación de fármacos con herramientas computacionales, mayoritariamente de IA. Hay otro proyecto en nuestro equipo que es de imagen, es decir, analizamos biopsias, buscamos patrones en las biopsias del linfoma que nos informen sobre la agresividad del tumor.
Y luego hay, bueno, múltiples proyectos más pequeños y nos acaban de conceder uno bastante grande orientado a generación de aplicaciones tecnológicas donde albergar otras aplicaciones para la inteligencia artificial, como puede ser pues, chatbots o bueno, recursos para grupos cooperativos, para que grupos cooperativos grandes de toda España puedan acceder a estas plataformas y aplicarlas a los pacientes, ¿no? Que eso también es muy interesante porque eso nos pone un poco más cerca de la aplicación diaria, ¿no? O sea, a veces vivimos un poco en el mundo de las ideas y decimos esto puede estar cojonudo, sí, pero hay que aplicarlo, pero a veces también tenemos estos proyectos que van orientados pues, a mejorar cómo se predice el riesgo de una enfermedad y que sea aplicable, por ejemplo, en Latinoamérica, donde no hay técnicas diagnósticas avanzadas, como puede ser la genómica, o desarrollar un pequeño chatbot para que los médicos de tal especialidad puedan acceder a cierta información de una forma más eficiente. Yo te diré que esto me pasó a mí en mi día a día, me pasó una vez y le salvé la vida a una persona gracias a un chatbot que habíamos hecho, o sea, que tiene utilidad. O sea, son cosas de llevar la tecnología a la práctica que también nos gustan mucho, la verdad. Y también generan adopción por parte de los usuarios, ¿no? Que dicen, caray, esto sí, no es tanto vivir en el mundo de las ideas y hacer cosas hipercomplejas, sino también simplificarlo para llevarlo a un espacio común, ¿no? de uso diario. Sí. Y en este tipo de proyectos tan grandes, ¿qué retos o limitaciones os soléis encontrar? Bueno, retos... A ver, cuando te vienen... Son proyectos, macroproyectos. Por ejemplo, el de mieloma fue financiado por una fundación científica norteamericana que se llama la Multiple Myeloma Research Foundation, y a nosotros nos lo dieron dentro de un grupo cooperativo europeo y es un megaproyecto donde hay que coordinar, fíjate, nuestra función principal es coordinar las plataformas tecnológicas para compartir la cantidad inmensa de datos que se generan. De hecho, estamos hablando con el CESGA para esto. Y también establecer interfaces tecnológicos para que las herramientas de inteligencia artificial desarrolladas puedan ser aplicables de una manera user-friendly dentro de esas plataformas, ¿no? Y esto tiene muchas complejidades, incluso de ciberseguridad, ya te imaginas, ¿no? Y más cuando tratas con datos sensibles. Claro. Entonces, esos proyectos son, desde un punto de vista tecnológico, complejos. Sí, sí. Vale, y hablando de otro proyecto interesante en el que formas parte, sería la Fundación Stop Leucemia. ¿Cómo surgió un poco esa formación y qué objetivos? Pues esto es muy interesante, ¿no? Surgió, yo como todos los especialistas tratamos pacientes de la realidad social, y aunque parezca que muchos ricos multimillonarios van solo a la privada, pues eso no es la realidad. Yo tengo muchos pacientes que son muy solidarios y tienen empresas muy importantes que, bueno, han pasado por el proceso de un cáncer hematológico y se han curado, que nos quisieron ayudar, ¿no? Y entonces, bueno, ahí destaca Álvaro Concheiro, que es el presidente de la fundación, y que, un gran amigo, ¿no? Y un día hablando, pues, de las necesidades que teníamos de investigación, dijo, venga, vamos a estructurar algo para conseguir darte, bueno, pues ese empuje que necesitas, porque estábamos ya destacando en aquel momento, pero era yo solo. O sea, era yo solo haciendo mi código, haciendo mis proyectitos y demostrando a la gente que la inteligencia artificial traía soluciones prácticas para el día a día de un médico, en este caso un hematólogo. Pero obviamente para hacer esto más grande y crecer, pues necesitábamos una estructura más potente. Entonces la Fundación Stop Leucemia es una agrupación de empresarios que está abierta a todo tipo de colaboraciones con cualquier entidad, y que básicamente lo que ha hecho hasta ahora es vehiculizarnos fondos para que nosotros, dentro de nuestro Instituto de Investigaciones Sanitarias asociado al Hospital de Santiago, el IDIS, podamos contratar investigadores para hacer investigación allí. Sí. Entonces la fundación por ahora no tiene estructura propia, aunque estamos trabajando en una maduración de eso hacia algo más complejo, pero sí que es una forma también para nosotros. Fíjate, fue muy interesante porque nos ha acercado al mundo de la empresa, porque claro, tú cuando hablas con gente del mundo de la empresa y ves los esfuerzos que hacen ellos también para conseguir que tengan una rentabilidad sus negocios, y que ves que parte de eso pues te lo donan, no a ti, porque no es dinero para mí, pero sí para una actividad que yo lidero, pues te hace más sensible a
a bueno, cómo hacemos que todo este sistema sea sostenible, ¿no? Y gracias a ellos también he tenido mucho mentoring para lanzar nuestra startup. Y ahora tenemos esta startup en marcha y bueno, es un reto, ¿no? Para un médico lanzar una startup. Bueno, no es algo fácil, pero te obliga a pensar fuera de la caja y también a estar, a tal vez tener una perspectiva más realista del mundo, porque yo creo que los médicos muchas veces estamos un poco endiosados, ¿no? Como que vivimos en una esfera aparte, ¿no? Del resto de la sociedad. Y bueno, eso es agradable, aunque da mucho trabajo, todo se ha dicho, sí. No, sí, ya hablábamos antes también que tienes una agenda muy completa, entonces ahora te voy a soltar otra de las iniciativas, que es el podcast Código Rojo, donde hacéis entrevistas hablando un poco del mundo de los datos y de la IA, cómo pueden transformar un poco la hematología. Sí, bueno, nos parecía, fíjate, nosotros tenemos muchísima actividad científica. Yo no sé yo miré hoy cuántas referencias habíamos tenido en los últimos años y eran unas 320 de artículos que habíamos publicado y ahora en el Congreso Americano de Hematología tenemos 8 comunicaciones. Bueno, tenemos un perfil científico súper potente, pero nos dimos cuenta el año pasado de que yo creo que hoy que han sido el resultado de las elecciones americanas y sabemos cómo ha acabado todo, ¿no? Creo que en esta sociedad es muy importante comunicar bien, ¿no? Y entonces no solo vale que hagas las cosas y las hagas bien a ser posible, sino que hay que saber comunicarlas. Y entonces se nos ocurrió hacer un espacio digital de debate donde nuestros investigadores pudiesen poner en conocimiento de expertos en el mundo de tecnologías digitales y sobre todo en el mundo salud, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Las limitaciones que encontramos, las ventajas de las soluciones que creamos y a partir de aquí hacerlo crecer para también involucrar a otros especialistas y poder, por ejemplo, coger a grandes especialistas muy consolidados de este sector y retarlos, ¿no? Pues a comparar sus respuestas con las de nuestros chatbots, con las de ChatGPT y bueno, llegar un poco a centrarnos granularmente en dónde está el beneficio más a corto plazo que un especialista en una enfermedad pues a nivel mundial puede decir: aquí, chicos, aquí es donde hay que enfocarse porque aquí es donde está el nudo del debate actual y donde tenemos que saber orientar mejor y guiar nuestras decisiones basadas en datos, ¿no? Entonces hicimos este espacio, la verdad yo creo que quedó bastante bien la página web y la verdad es que tiene muchos suscriptores. Entiendo entonces que el público objetivo es gente, investigadores sobre todo, muy metidos salud, en sí. O sea, yo te digo que esta plataforma ahora mismo tiene unos, no sé, 130 suscriptores, para nosotros es una locura. Porque es que trabajamos en un nicho que hay muy poca gente, entonces para nosotros eso es muchísimo. En otro campo probablemente digas eso es muy poco, ¿no? Porque vas a un campo, pero aquí fíjate que solo podemos dejar registrarse a gente del sector salud, porque está patrocinado por la industria farmacéutica y hay que cumplir unas normativas de farmaindustria y tal, o sea que no lo podemos hacer en abierto, ¿no? Y como era nuestra intención inicial, ¿no? Y ahora hemos lanzado también, hay una pequeña iniciativa de IA generativa también para que los usuarios que se registren pues también vean que puedan interaccionar con sistemas de IA generativa que están pensados para responder como un súper experto en mieloma, linfoma y después tenemos otro de urgencias hematológicas, ¿no? ¿Y acierta bastante? Sí. No, yo te digo que uno de estos el otro día... Bueno, yo te dije, yo soy oncohematólogo, pero hago guardias de hematólogo y ahí te toca todo lo que tenga que ver con la especialidad, ¿no? La coagulación, el banco de sangre, y nosotros sabemos que cuando a uno de oncohemato le toca un problema de banco de sangre, sudamos sangre, nunca mejor dicho, y cuando es de coagulación igual, ¿no? Y me pasó un caso complejo de una paciente que estaba sangrando y mucho por un problema de coagulación, que yo no sabía exactamente cómo resolverlo, había decidido una cosa que era incorrecta y antes de tomar la decisión pregunté al chatbot y me guió mucho mejor. Y de ahí saqué el tratamiento correcto hasta la dosis correcta que le tenía que poner del producto del fármaco que está controlaba. El tema más avanzado de lo que yo creía. Oh, sí. Pero me alegra saberlo, la verdad. No, claro. Entonces al final dices, esto, cuidado. Claro. Cuidado. Que muchas veces se habla de
Cuando se habla de ChatGPT, bueno, ChatGPT para uso médico no tiene mucho valor tal vez, ¿no? Pero los LLMs para apoyar a los médicos se centra mucho el foco en y si falla, ¿no? El LLM te da una recomendación incorrecta, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿y si supieses las veces que fallan los médicos? ¿Fallamos o no anticipamos problemas? Cuando no es un fallo directo, un error, ¿no? Que eso sucede. Sí, bueno, al final... a veces no son errores gordos, ¿no? Pero es... pero puede pasar. No suele ser un error que se cargue a una persona, ¿no? Sino que suele ser, pues, era mejor haber hecho esto que lo otro, ¿no? Y, ay, ahora retrospectiva, la verdad que lo pienso, tal. Pero te das cuenta que sí que, claro, si pudiésemos medir Mira, fíjate, tenemos un trabajo hecho en el 2021 que retábamos, o sea, hicimos una IA que tomaba datos clínicos y genómicos de pacientes con mieloma múltiple y modelizaba su supervivencia, ¿no? Y como uno de los parámetros más importantes era el tratamiento, que se le administraba en la primera línea, ¿no? Antes de que tuviese ninguna recaída, pues después pudimos modelizar cuáles eran los tratamientos que podían dar más supervivencia a cada paciente, ¿no? Y claro, encontramos un perfil que en efecto era capaz de identificar tratamientos óptimos para pacientes. Y ¿sabes lo más llamativo de todo? Que es que solo el 40% de los pacientes habían recibido la terapia óptima de acuerdo al perfil clínico genético del tumor, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el resto de pacientes, el 60%, habían recibido una terapia que no era óptima, que bien podía haber sido porque el médico consideraba que la otra terapia óptima era un poco tóxica y no se lo quería exponer porque, oye, estas cosas también pasan, o bien simplemente no sabía discriminar si una cosa iba a ser mejor que otra. Y claro, te das cuenta de que hay un margen de optimización inmenso, inmenso, ¿no? Que a veces no es solo generar nuevos fármacos, aunque si esto lo escucha alguien de la industria farmacéutica me va a matar, ¿no? Y no es solo generar buenos fármacos, sino saberlos usar mejor, saberlos combinar mejor, saber a qué perfil te debes de dirigir con A o B, ¿no? Y esto es algo que por suerte empieza a estar en la mente de la gente que dice de los especialistas, al menos como una necesidad, ¿no? No una realidad tal vez, pero sí una necesidad. Bueno, ya estamos viendo las ventajas de la IA antes de hablar de ellas. No, está perfecto, está perfecto. De hecho, ya vamos a pasar a la segunda parte del programa, que la titulamos La IA en oncomatología, un nuevo mundo de posibilidades. Entonces voy a leer algún dato relevante y algunas noticias y lo vamos a comentar, ¿vale? Leí el otro día que según la Sociedad Española de Oncología Médica, se estima que en 2020 se diagnosticaron 18 millones de casos de cáncer en todo el mundo y se prevé que para 2040 aumentará a 28 millones, ¿vale? Entonces, ¿cómo la IA puede ayudar a bajar un poco esta tendencia? Voy a leer dos noticias de casos de uso en realidad de diagnóstico médico para esta fase 0 de diagnóstico de una enfermedad y veremos algunas aplicaciones. Por ejemplo, una noticia del diario.es. Para los que estáis en YouTube lo tenéis en pantalla. Los que estáis en Spotify y audio ya os la leo, no os preocupéis. Dice así la noticia. Una inteligencia artificial aprende a diferenciar las células del cáncer de las sanas de forma precoz. Un grupo de investigadores españoles ha entrenado un algoritmo para diferenciar las células cancerosas de las normales, además de detectar las fases más tempranas de infección viral en el interior de las células. Esta podría ser una noticia, pero es que hay muchas más. Como por ejemplo esta del Hospital Valdebrón, que dice: los hospitales del ICS, el Institut Català de la Salud, utilizan la inteligencia artificial para mejorar el diagnóstico del cáncer de mama. Y más abajo pone: ese instituto ha desarrollado 4 algoritmos de inteligencia artificial propios que han permitido mejorar el diagnóstico de cáncer de mama a partir de la cuantificación de 4 biomarcadores. Esto ya es muy técnico, pero HER2, Ki67, receptores de estrógenos y receptores de progesterona. Esta tecnología ya se ha aplicado en cerca de 600 posibles casos de cáncer de mama en el conjunto de la red de hospitales del instituto y ya se trabaja para desarrollar también algoritmos para el diagnóstico de cáncer de pulmón. Entonces, aquí, ¿cómo ves tú que la IA puede ayudar, sobre todo en esta primera fase 0 de diagnóstico médico? Pues no va a reducir los diagnósticos, sino que los va a aumentar, porque el cáncer es una tendencia de los organismos multicelulares, ¿no? Nosotros tenemos más o menos 10 billones europeos
de células, no de euros, por desgracia, en nuestro organismo y para que nuestra supervivencia se mantenga tienen que estar perfectamente coordinados. Y cuando simplemente por el hecho del azar y el tiempo generamos células malignas, pues generamos tumores, ¿no? Y una de las cosas que más puede ayudar la inteligencia artificial no es a diagnosticar menos, sino a diagnosticar más, muchos más y mucho antes, ¿no? Y eso probablemente sea una de las aplicaciones más relevantes. Comentabas, ¿no?, lo del Vall d'Hebron, ¿no? Nosotros tenemos varios proyectos en este sentido también. Y al final, realmente, o sea, lo que estás haciendo no es generar una nueva técnica diagnóstica, porque el ER2, el receptor de progesterona y todo esto, yo no soy oncólogo, pero estoy más que harto de saber que son marcadores que se utilizan en la rutina, ¿no? Pero probablemente lo que puedes automatizar es la cuantificación, la cuantificación en las imágenes, ¿no? Y establecer una rutina diagnóstica mucho más rápida, que reduzca el tiempo desde una sospecha diagnóstica hasta un diagnóstico definitivo, ¿no? Y ayudar en la logística de los laboratorios, que a veces está muy congestionada, ayudar a priorizar cosas. Recuerdo un proyecto que vi de la Fundación Jiménez Díaz que me pareció muy interesante, que ayudaba a priorizar qué muestras muestras de biopsias de piel eran melanoma o no. Y eso ayudaba mucho a la hora de llegar a un diagnóstico rápido, porque es un tumor que se extiende rápido, ¿no?, que se metastatiza rápido. No es en mi caso, pero nosotros, por ejemplo, una de las técnicas que utilizamos es la citometría de flujo multiparamétrica para el diagnóstico de linfomas, mielomas y leucemias en general. Y este año presentaremos ahora en California 3 sistemas de diagnóstico nuevos que hemos hecho, que nos permiten, son asistentes virtuales que capturan los datos de forma automatizada, clusterizan esas células en base a, entre 250.000 y 10 millones de células, en base a todos sus parámetros, y a través de un modelo preentrenado de clusterización y luego a través de un modelo preentrenado de clasificación nos identifican si las células son tumorables o no. ¿Sustituye a un médico? No, pero sí que es un asistente virtual potente para cuando tengas dudas poder tener una segunda opinión rápida y luego pues también para reducir la carga asistencial sobre aquellas cosas de baja complejidad. Hay muchas cosas que se piden que no tienen, o sea, que no tienen nada y son fáciles de identificar, ¿no?, porque los modelos no solo te dan la predicción, sino la incertidumbre, ¿no? Y con una incertidumbre baja, pues tira millas, esto no tiene nada, ¿no? Que eso ya depende pues del feeling que tenga el médico con la tecnología. Y bueno, no solo hemos hecho eso, sino que lo hemos automatizado, de tal manera que hemos generado una aplicación que identifica cada minuto, ¿no?, refresca el folder, identifica si hay algún archivo nuevo que salga del citómetro, si lo identifica lo anonimiza, lo encripta, lo envía por una VPN, corre en la nube de Oracle el algoritmo y nos da una respuesta en la pantalla, ¿no?, diciendo muestra número tal, pues no patológico, incertidumbre de tanto por ciento. ¿Qué quiero decir con esto? Que en segundos tienes una segunda opinión de un sistema que te ayuda a tomar una decisión y puedes reflexionar, ¿no?, mejor sobre si el diagnóstico que estás emitiendo es correcto o no. Y eso también viene a colación de que a veces no sueles hacerla ya. O sea, hacerla ya es hacer un código. Yo hago muchos, pero hay que empaquetarlo en algún sistema que sea utilizable y en algunos casos que sea seguro. Que cuando trabajas con datos sensibles, ¿no?, pues hay que tener eso en cuenta. Y eso, bueno, tiene sus implicaciones, ¿no? Ahora mismo hay gente que hace modelos de IA que si te pones, pues con saber programar un poquito lo haces, pero tienes que madurar ese producto a algo que los médicos puedan usar. Y ahí, bueno, es donde encontramos una de las grandes ventajas de crecer como equipo ha sido esa, ¿no?, que no solo somos capaces de hacer IA, sino que somos capaces de aplicarla en un producto que los compañeros de cualquier lugar son capaces de utilizar. Sí. Vale, pues vemos que la principal ventaja de esta fase 0 de diagnóstico es sobre todo ahorrarle tiempo al médico, que al final para el paciente y sobre todo para la esperanza de vida, pues al final, como dices tú, si un tumor se
Sí, progresa, sí. Progresa mucho más rápido que va otros. peor, Al sí. final el tiempo Eso es siempre súper es así. imprescindible. Sí, el tiempo es vida, lo dicen los médicos de los cardiólogos, los neurólogos, por los ictus y por los infartos. En cáncer suele ser tiempo en días, semanas o meses, pero también es vida. Y también he de decirte que tiene la potencialidad de anticipar mucho los diagnósticos cuando, por ejemplo, tienes alguna serie de... Aquí es donde tienen mucha potencialidad los LLMs, ¿no? La potencialidad de identificar patrones de síntomas, de alteraciones analíticas que sugieran un diagnóstico anticipado de cáncer, ¿no? Y eso tiene mucha potencialidad de salvar vidas. Porque a mí me gusta mucho hablar de fármacos y de vías moleculares por las que crecen los tumores y tal, pero la realidad es que cuando te pones en el día a día con el problema del cáncer, la mayoría de los pacientes que fracasan es porque el tumor ha crecido mucho, ¿no? O sea, se ha perdido tiempo, sí. Se ha perdido tiempo y aunque en los hematológicos esto no llega a ser tan importante como los de tumores de órgano sólido, como pulmón o mama, sigue siendo muy importante, ¿no? Sigue siendo el principal factor de riesgo de recaída, ¿no? Y bueno, esto tiene muchas implicaciones, porque es que lo ves en el día a día. Yo he visto pacientes con diagnóstico de mieloma múltiple que la proteína que caracteriza el mieloma múltiple estaba presente en una analítica que alguien le pidió 2 o 3 o 4 años antes y nadie se había fijado porque vivimos en un mundo de exceso de la información, ¿sabes? Y los médicos, igual que cualquier otro ser humano, no pueden procesar eso de una forma eficiente, y más en una consulta que a lo mejor en primaria tienen 40 o 50 pacientes en un día y a ver cómo se ponen a mirar todo eso, ¿no? Tú sacas lo del día, ¿no? Y si ves algo grave lo derivas al especialista. Pues esto es... Pero puedes no verlo. No, es que pasan muchos patrones inadvertidos. Sí, hay proyectos precisamente para buscar patrones que, por ejemplo, enfermedades raras. Un médico de primaria o un especialista que no ve muchas enfermedades raras se le pasan por delante y no te das cuenta, ¿no? Porque vas a lo común, ¿no? Y es tu función. Yo tengo que arreglar la hipertensión a este, la diabetes al otro, la cirugía de menisco a este tal, y te viene un caso así raro, lo manda al internista o no le hago caso. Bueno, ves cosas de todo tipo, ¿no? Porque al final tú vas orientado a lo más frecuente, ¿no? Y tu rutina del día a día es sota, caballo y rey, y lo que se sale de ahí te cuesta y te genera dudas, distrés, y ahí hay mucha potencialidad para, bueno, muchísima para todo lo que son LLMs. Por cierto, si alguien nos escucha y no sabe lo que son los LLMs, nos referimos a los modelos de lenguaje grandes como los de OpenAI. Sí, bueno, ya es el 9º, 10º capítulo del podcast, vale. Así que ya deberían de saberlo, ¿eh? Bueno, pero igual vienen solo a escucharme a mí. Vale, pues estábamos en la fase 0 de diagnóstico, pasemos a la 1, la de informar al paciente. Yo tengo mucha curiosidad por la respuesta que me des a esta pregunta, y es, ¿cómo informas a un paciente de que la decisión que tomó el médico en realidad viene basada por una inteligencia artificial? O sea, ¿no habrá un conflicto ahí entre la autoestima del paciente y la confianza que pueda tener en el futuro? No, realmente no, porque nosotros, o sea, los médicos siempre nos hemos basado en estadística para tomar decisiones. Entonces, la IA no deja de ser otra rama de las ciencias de la computación con estadística, ¿no? Entonces, tampoco creas tú que nos genera mucho distrés eso, ¿eh? Yo diría que lo que es la IA discriminativa no es algo que preocupe mucho. La IA generativa sí que a lo mejor por su capacidad de crear nuevo contenido, bueno, pues puede ser algo que llame más la atención, pero en IA discriminativa a los médicos cualquier herramienta que les apoye o que nos apoye, mejor dicho, en la toma de decisión, siempre que sea robusta y reproducible, la aceptan. Son en ese sentido. Pero desde el punto de vista del paciente, ¿no crees que él puede pensar, oh, mira, este médico en vez de hacer el trabajo me lo está quitando una máquina, ¿sabes? Es que realmente la decisión ahora mismo sigue de cómo tratas un cáncer sigue estando en manos de un especialista. O sea, no la toma o sea, nosotros no vemos la inteligencia artificial como un sustituto al médico, ni mucho menos, sino como una... Yo siempre digo, a los que hayáis visto Matrix, hay una escena buenísima que están en una azotea de un edificio con un helicóptero y necesitan pilotarlo para escapar de los hombres malvados estos de negro, ¿no?
y dice la prota, cárgame el módulo de conducción de helicóptero, ¿no? Entonces se lo cargan desde la nave y dice, venga, ya puedes conducirlo. Y la tía se sube y empieza a pilotar ahí el helicóptero. Bueno, pues aquí es un poco lo mismo, ¿no? Es ampliar tus capacidades limitadas, no por ser un médico malo, sino por ser un humano, y ampliar esas capacidades para tomar una mejor decisión. Y la decisión al final es una cosa tuya, ¿eh? Sí, o sea, es el médico. Claro. ¿No? Es que además aún no existe una IA suficientemente robusta como para entender toda la complejidad del paciente. Yo he visto pacientes a los que les he recomendado con buen fundamento una terapia y han elegido otra por cuestiones de estilo de vida, ¿no? Y esas cosas, pues al final están ahí encima de la mesa, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo no creo que los médicos tengan muchas dudas. A lo mejor, mira, fíjate, me pasó una vez con un paciente que sí que me preguntó cuánto tiempo de vida le quedaba. Y le contesté, fui a un modelo que publicamos nosotros, lo revisé y le dije, bueno, pues la predicción son 2 años. Y aquel día, pues sí que me llamó la atención porque, claro, habitualmente en medicina hablamos de grupos de riesgo alto, bajo, medio, ¿no? Se habla de esperanzas de vida de media, ¿no? Y siempre uno se va con la esperanza, digo, bueno, de media, voy a tirar tanto, pero a lo mejor, pues yo conozco fulanito, que le dijeron 6 meses y aún está ahí, míralo tirando millas, tal. Pero cuando ya vas a nivel individual, pues probablemente sea una cosa diferente, ¿no? O sea, que dices, no, es que aquí hay evidencia robusta de que el perfil de pacientes equivalente al tuyo, pues no viven más de 2 años. Y eso es, bueno, si el paciente lo quiere saber, pues se lo puedes decir, claro. De entrada yo no le digo eso a nadie, claro. Porque, bueno, es un tema complicado. Si la comunicación médico-paciente no lo puede llevar una máquina, ¿no? Creo yo, vamos. Al menos de momento. Al menos de momento. Sí. En China creo que seguramente ya lo hagan, ¿no? Pero bueno, en China ya es un mundo aparte. Pues vale, pasemos luego al siguiente paso, que sería el tratamiento. Claro, hace años en oncohematología pues los tratamientos eran sobre todo muy limitados y muy agresivos con el paciente. ¿Cómo puede la IA crearnos tratamientos personalizados? Que vamos a hablar ahora de medicina de precisión, pero ¿cómo crees que puede ayudar a eso? A ver, bueno, para nosotros es muy importante entender los perfiles de respuesta a las terapias, porque tú una vez que tienes diagnosticado a un paciente y más o menos te haces una composición global de cuán agresiva es la enfermedad de ese individuo, ¿no? Y eso puede ser pues, por el estadio, por el volumen del tumor, por los marcadores de laboratorio, ¿no? Entonces, pues tienes que decir la terapia, ¿no? Y lo que te decía, que al final el modelo este que habíamos hecho en mieloma múltiple revelaba que solo el 40% de los pacientes recibían una terapia que maximizaba la probabilidad de respuesta, ¿no? A largo plazo en mieloma múltiple. Y dices, bueno, pues... Y en algunos casos incluso el modelo nos recomendaba reducir intensidad de dosis, ¿no? O de fármacos, cosa que va contra el dogma imperante, ¿no? de la especialidad, que es añadir más y más. Entonces, ¿cómo? Pues ahí juega un papel importante, en mi opinión, el contexto, ¿vale? El contexto de los tratamientos disponibles y luego la integración de toda esta información con la genética. Entonces, el tema de la genética es bastante interesante porque tú, si tuvieses que escribir el código genético de tus 10 billones de células a mano, a escala humana, ¿no? En una línea, se estima que podrías ir de aquí a la Luna y volver 10 veces con la línea de código genético. Y el cáncer puede suceder por incluso una sola mutación en toda esa secuencia en cualquier célula, ¿no? Entonces es un problema muy complejo. Al final, ¿qué pasa? Que los cánceres tienen patrones recurrentes, o sea, caen en atractores extraños en el espacio multifase y bueno, pues hay perfiles de cáncer que se parecen entre ellos, ¿no? Entonces sabemos que hay genes que mutan de forma recurrente y que eso se asocia a un pronóstico u otro y que diferentes mutaciones modulan el efecto de otras, ¿no? Y eso pues es lo que nosotros alimentamos en los modelos de inteligencia artificial y lo correlacionamos con ¿qué? Pues con respuestas a tratamientos. Y cuando tenemos la oportunidad de hacerlo
con datos de fármacos novedosos que están siendo utilizados en el día a día, pues eso puede condicionar que tú generes no solo modelos pronósticos, que son aquellos que te identifican el riesgo global de una enfermedad, sino predictivos, que te dicen, usted tiene un linfoma de alto riesgo, pero cuyo pronóstico es mejor con el fármaco, con la combinación de fármacos A que con la B, ¿no? Y esto es muy interesante. Esto cambia tendencias. Ahora mismo, por ejemplo, publicamos y presentamos en el Congreso Americano de Hematología, que se va a hacer ahora en California, un trabajo con el Grupo Europeo de Trasplante de Médula Ósea, EPMT. Y en este trabajo lo que hemos estado aplicando fue la inteligencia artificial para entender mejor qué pacientes con una enfermedad crónica de la médula ósea, que se llama mielofibrosis, no deben de recibir un trasplante de médula. ¿Por qué? Porque para ellos va a ser muy tóxico y va a tener una probabilidad no solo de fracaso terapéutico, de recaída de la enfermedad, sino de muerte por toxicidad elevado. Y entonces esto sí que hemos visto que nos lo orienta, ¿no? Y a veces pues saber que no debes de ir por un camino te puede orientar hacia otro, que a lo mejor no es mejor, pero desde luego no se lo vas a hacer pasar mal, ¿no? Claro. Porque hay algunas de estas estrategias terapéuticas que son muy agresivas. Y agresivas implica muchas complicaciones, venir mucho al hospital, mucha dependencia de cuidados de familia, muchos meses ingresado e incluso aislado. Y de sufrimiento personal. Claro, eso es un sufrimiento peor, ¿no? Personal brutal, tanto físico como psicológico. Claro. Yo creo que muchas veces es peor el psicológico que el físico. Y eso nosotros utilizamos estrategias basadas en datos para intentar minimizar también el sufrimiento humano. Claro. A veces hay enfermedades que no se curan, pero tienes la opción de ir con una terapia más, pues una pastilla oral que le va a dar probablemente el mismo resultado y no meter al paciente en un calvario con, no te digo una muerte garantizada, pero una probabilidad de un desenlace fatal por la propia terapia, que igual no es aceptable, ¿no? Al final, la medicina se basa en intentar balancear probabilidades y tomar la mejor decisión basado en eso, ¿no? Tú nunca vas a saber si un paciente le sometes a una terapia vive o muere, ¿no? Eso lo tienes que discutir con el paciente, explicárselo, y a lo mejor el paciente te dice, no, mira, es que para vivir 2 años más prefiero o todo o nada. Y ahí hay que debatir y ver las impresiones, ¿no? Pero suele ser al revés, ¿no? Los pacientes, sobre todo cuando pasan cierta edad, de los 60, si lo ven muy crudo, porque llevan ya muchos ciclos y no va bien la cosa, a veces prefieren un manejo más conservador, que no cure, pero que les prolongue la supervivencia, les ayuda a tener más calidad de vida, que algo que sea hiperagresivo y que tenga una probabilidad de darles pues más tiempo, pero más tiempo con una calidad de vida mala, ¿no? Y al final, ahí la IA pues la tenemos que utilizar para balancear probabilidades y tomar mejores decisiones. Uno de los problemas que vemos recurrentemente con estas herramientas que estábamos utilizando en el pasado y que, bueno, aún muchos hematólogos utilizan, es que a veces pues hacen predicciones que están muy mal calibradas o tienen mucha incertidumbre, y al final, pues en algunos casos decir que eres de riesgo intermedio es decirte nada, es decir que no sabes. O sea, no te puedo decir si vas a ir bien o mal porque no lo sé. Mi herramienta estadística no ha permitido identificar o reducir la incertidumbre sobre lo que te va a pasar. Y esto nosotros lo intentamos solventar con aplicaciones que toman como base IA, pero a veces ni siquiera es solo IA, sino la interpretación aguas abajo de esa información. Sí. Un tema bastante complicado que estamos tratando, pero ¿por qué te parece complicado? No, me parece complicado lo que hablábamos de sufrimiento personal y todo lo relacionado con el paciente. Moralmente es complicado, sí. Pero desde el punto de vista del día a día, o sea, si un estadístico supiese lo que sé yo de medicina, lo sabría hacer y lo haría incluso mejor. Sí, o sea, hablamos mucho de aplicaciones de inteligencia artificial, pero ahora te quería consultar yo un paso antes, es decir, ¿qué formación necesita tener el personal sanitario para saber interpretar todos los resultados y luego tomar decisiones?
Por ejemplo, en el proyecto que estamos desde nuestra casa de Berna Academy junto con Microsoft, GSK, incluso Senen Barro, que fue invitado aquí a este podcast, saludos si nos está viendo, os dejamos por aquí el link al capítulo número 4, hablaba de esta problemática, ¿no? Que al final hay que formar a este personal sanitario. ¿Qué tipo de formación necesita para saber interpretar todas estas tecnologías? Claro, o sea... Por ejemplo, nuestro grupo de investigación. No, es que es diferente, claro. Has puesto el dedo sobre un aspecto muy importante, que es la interpretación de los resultados. Porque yo creo que no es un objetivo sensato pensar que los médicos van a desarrollar sus propias soluciones de IA. Eso no es algo pero sí ayudarles a saber interpretar. Exactamente, claro. Pero sí capacitarlos para poder utilizarlas y ser críticos, ¿no? con el uso de las mismas y con ello, bueno, pues poder tomar las mejores decisiones sobre sus pacientes. Y ahí realmente no hay que enseñarles a programar, ni hay que enseñarles... Muchos de los médicos saben mucha estadística, o sea que tampoco te creas que son naif en esto. Ellos al final lo que tienen que ver es que cuando lleves esos conocimientos o esas técnicas estadísticas a un dominio común que ellos dominan, que es, oye, este paciente va a ir mejor con esto o con lo otro, o afinamos mejor su pronóstico para decidir si vale la pena llevarlo a un trasplante de médula o no. Cuando consigues unir pues, la disrupción tecnológica con llevarla a un terreno común, ahí es donde le ven la aplicabilidad. Creo que hay mucha gente interesada en conocer IA en este momento y yo creo que es importante que la gente se capacite, haga cursos y vea, oye, esto se hace así. Pero no es importante, salvo que tenga un interés personal elevado, que sean capaces de reproducir, ¿no? los códigos o ser capaces de desarrollar su propio proyecto de investigación, que eso ya es otra cosa diferente. Eso, ¿sí? Pero bueno, yo creo que la capacitación es la primera parte para la adopción, ¿no? de la tecnología. Si tú no estás capacitado para entenderla, pues te va a costar mucho adoptar una nueva tecnología y eso tiene mucha importancia, ¿eh? O sea, la curva de adopción de la IA en salud va muy por detrás, principalmente muy por detrás de otros sectores, ¿no? Como puede ser, pues sin ir más lejos, el textil o el bancario, ¿no? Precisamente porque los médicos no están capacitados por su formación en ciencias computacionales y en estadística avanzada. Entonces, al final, pues supongo que esto tiene un impacto muy importante en la adopción. Fíjate, otra cosa que es súper importante, vemos muchos médicos que ni quieren saber de IA, pero sí empiezan a ser conscientes de la importancia de que los equipos hospitalarios no sean solo médicos, enfermeras y auxiliares, sino que empiece a haber informáticos y analistas de datos por detrás que les ayuden a sacar partido de la información que generan, ¿no? Bueno, eso requiere capacitación, requiere entender que estabas infraexplotando un recurso en tu día a día y que hay una manera de solventarlo fácil y sencilla, que es dotarte de un equipo de personas especializado en eso para ayudarte, ¿no? Y esto de la capacitación es muy importante, sí. Y es aquí la primera parte de la entrevista con Adrián Mosquera, donde hemos visto todo el potencial de la inteligencia artificial en la lucha contra el cáncer, pero también hemos destacado la importancia de seguir investigando con proyectos tecnológicos en las neoplasias hematológicas. No os perdáis la segunda parte de este programa porque vamos a profundizar mucho más en las ventajas que ofrece la inteligencia artificial para crear tratamientos personalizados a través del estudio de la genómica y de la medicina de precisión. Os recuerdo que si os gusta nuestro contenido, dadnos un like y suscribiros a nuestro canal de YouTube o a las principales plataformas de audio. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.